Hola, en este capítulo de nuestro curso sobre auditorías nativas en SQL Server, vamos a estar viendo cómo crear auditorías a nivel base de datos. En el capítulo anterior hemos visto cómo podemos crear auditorías para poder capturar eventos a nivel instancia y en esta oportunidad haremos lo mismo, pero en lugar de hacerlo a nivel instancia, lo veremos a nivel base de datos. Vamos a ver las opciones que nos da el motor para poderlo hacer con las bases de datos y algunos tips y sugerencias en los ambientes reales. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de lo que nos permita hacer el motor, ¿cuál sería una buena estrategia para poder tener auditorías sobre eventos de base de datos sin, por ejemplo, tener una cantidad de eventos enormes que después nos imposibiliten su análisis y correcto diagnóstico para poder emitir los informes correspondientes a estos eventos? Así que bueno, manos a la obra, vamos a ver cómo definimos especificaciones de auditorías a nivel base de datos. Bien, para poder definir una auditoría a nivel base de datos, lo que tenemos que hacer es acceder a la base de datos que queremos auditar y hacer su definición desde ahí dentro. Esto quiere decir que si tenemos 10 bases de datos que queremos auditar, para cada una de ellas vamos a tener que crear nuestra especificación de auditoría. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si yo acá tengo mi base de datos Adventure World, vamos a ir a la opción de seguridad y dentro de la opción de seguridad nos vamos a encontrar con una sección llamada Database Audit Specification o especificaciones de auditorías a nivel base de datos. Al igual que hemos hecho anteriormente para el tema de la seguridad y las auditorías a nivel instancia, lo vamos a aplicar ahora con los eventos de una base de datos. Vamos a hacer botón derecho, nueva especificación de auditoría de base de datos y acá nos vamos a encontrar con una ventana en la cual voy a poder seleccionar los eventos que quiero auditar, ponerle el nombre de la auditoría y definirle el audit server. Ya teníamos uno definido, ¿se acuerdan que en el primer capítulo hemos definido un audit server? Yo acá tengo este que he definido para las instancias, podría utilizar este mismo o bien crear uno nuevo. A mí, particularmente, si bien me va a dejar elegir este que tengo acá, me gusta crear uno distinto para lo que es base de datos de lo que son instancias. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy probable que tengamos muchos más eventos a nivel base de datos que a nivel instancia y para no tener en un solo archivo todo junto, me gusta más separarlo. Esa es una de las razones. La otra de las razones es que cuando creamos un audit server podríamos aplicar un filtro. Por ejemplo, yo podría definir que quiero auditar los eventos en mi base de datos, pero para todo aquel usuario que no sea la aplicación. Por ejemplo, si mi aplicación se conecta con un usuario genérico o con un usuario determinado, no tiene mucho sentido auditar quizás lo que haga la aplicación, pero sí lo que hagan mis usuarios fuera de la aplicación, por ejemplo, conectándose con un Management Studio y haciendo un update, un insert, un delete o cualquier otro evento. Dicho esto, como yo recomiendo tener dos audit server, lo primero que voy a hacer antes de crear esta especificación es crearme un audit server nuevo. Voy a agarrar, vamos a ir a seguridad, vamos a ir donde dice acá auditorías, vamos a crearnos uno nuevo y a este nuevo, por ejemplo, les voy a poner, en este caso, auditorías, base de datos. Le voy a elegir la ruta, como hicimos con el caso anterior. Vamos a decir, por ejemplo, acá SQL. Bien, y por ejemplo también le vamos a poner acá que el tamaño de los archivos
sea de unos 512 megas. Bien. Fíjense que acá hay una opción de filtro que ahora en un ratito vamos a ver cómo la podemos aplicar para que no nos audite todos los eventos que tenemos en nuestra base de datos. Entonces vamos a aplicar y crear este audit server. Vamos a agarrar y habilitarlo. Recordemos que están deshabilitados por defecto. Vamos a habilitarlo acá. Y luego de tenerlo habilitado ya lo vamos a poder utilizar para los eventos que querramos capturar. Entonces, volvamos a nuestra base de datos. Vamos a ir a nueva especificación de auditoría. Le voy a elegir, por ejemplo, acá en el nombre, le vamos a poner auditoría DB producción. Voy a elegir ahora en el audit server el nuevo que acabo de crear para no mezclarlo con los de instancia. Recuerden de que esto es una sugerencia, uno podría tener los mismos. Y acá sí seleccionar los eventos que quiero auditar. A diferencia de la instancia, acá me voy a encontrar con eventos que tienen que ver con la base de datos. Fíjense que hay un montón de eventos. Acá, varios eventos, por ejemplo, un select, un update, un insert, un delete, una ejecución de transacción, cambios de esquema. Por ejemplo, yo podría estar auditando cada vez que alguien cambia algún objeto en la base de datos. Por ejemplo, me crea una tabla nueva, etc. Fíjense que acá tengo otros tipos de eventos. Por ejemplo, vamos a seleccionar, en este caso, el select. Vamos a seleccionar también, supongamos, un update. Y vamos a seleccionar también, supongamos, un delete. 3 operaciones que me gustaría, por ejemplo, auditar en esta base de datos. Luego de hacer esto a nivel base de datos, nos va a decir, ok, esto cuando auditamos a nivel base de datos nos va a permitir y nos va a exigir que definamos en dónde queremos aplicar estos select, ¿no? O sea, este select, este update y este delete, ¿a qué tipo de objetos los queremos aplicar? Y acá podríamos elegir nosotros a toda la base de datos, a algún objeto específico o a un esquema específico. Por ejemplo, yo podría decir, solamente esto aplícalo sobre la tabla clientes, que es la más importante de mi sistema. Solo esto aplícalo sobre el esquema ventas o aplícalo para toda la base de datos. Hagamos un ejemplo para toda la base de datos. Elijamos, por ejemplo, base de datos. En los tres, vamos a hacer lo mismo en los tres. Fíjense acá. Y luego de elegir qué tipo de clase quiero, acá me va a preguntar qué objeto quiero usar. Como elegí base de datos, voy a elegir qué objeto quiero usar a nivel base de datos. Yo voy a tener que buscar mis bases de datos, entonces le voy a indicar que todo lo que sea para Adventure World 2019 sea auditado, ¿no? Entonces fíjense, acá me quedó select a nivel base de datos para Adventure World 2019. Repetimos acá lo mismo. Hacemos acá lo mismo en el browse. Bien. Lo mismo y lo mismo para el otro punto que hemos seleccionado, que era el tema del update. Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos algo muy sencillo. Tenemos el nombre de mi auditoría, el audit server, los eventos, en este caso select, update y delete, que quiero auditar. Le dije qué tipo de objeto, base de datos. Indique el nombre de la base de datos y por último paso me va a exigir a quién quiero auditar, a qué usuarios quiero auditar. Y acá viene algo muy interesante. Si yo hago clic acá en usuarios, fíjense que me va a decir, bueno, ¿a quién querés auditar? Yo puedo auditar a usuarios que están definidos en la base de datos o a roles. Yo podré definir roles en la base de datos y auditar a esos roles. ¿Bien? Entonces yo podría decir, bueno, ok, quiero auditar solamente a este rol, a estos roles, etc. Si yo quisiera auditar a todos los usuarios de la base de datos, hacemos algo muy sencillo. Todos los usuarios de una base de datos pertenecen al rol público o public. O sea, todos somos public dentro de nuestra base de datos. Con lo cual, si yo acá selecciono el rol public, lo que le estoy diciendo a la auditoría es que me audita a todos, porque todos pertenecemos a public. Entonces, bueno, vamos a auditar ahí a public. Podría haber elegido yo un grupo aparte o un usuario puntual. Esto va a depender de nuestra necesidad. Voy a elegir acá también a public este. Y voy a elegir acá también a public este que está acá. ¿Bien? Bien, y tenemos, entonces, nos quedó los eventos, de vuelta, el tipo
de clase de objeto, en este caso base de datos, la base de datos que voy a auditar y a qué rol, digamos, se lo voy a aplicar o a qué usuario, que va a ser para public, en este caso va a auditar a todos los usuarios que estén haciendo acciones sobre esta base de datos. Le vamos a dar a aceptar a esto y ya vamos a tener acá creada nuestra especificación de auditoría a nivel base de datos. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Bueno, simplemente botón derecho y prender nuestra especificación de auditoría. Vamos a prenderla y acá ya vemos que esto está encendido y va a empezar a auditar nuestras operaciones. Por ejemplo, vamos a ir a Adventure World, aquí, bien, y hagamos, por ejemplo, un select. Select, asterisco, from, sales.customer. Bien, vamos a ejecutar este select. Vamos a ejecutar, por ejemplo, un update de clientes. Aquí. Vamos a, por ejemplo, ponerle set fecha de modificación es igual a getDate. Bien. Acá corremos, por ejemplo, un update. Y voy corriendo así mis distintos eventos. Ahora bien, tenemos en nuestra parte de seguridad nuestro server audit que hemos definido y si ahora vamos a las opciones de ver auditorías del evento, nos vamos a ir encontrando con todos los eventos que fui yo haciendo. Estos CL que vemos acá, que hay muchos más de los que yo hice, bueno, fueron hechos por el Management Studio. Si por ejemplo observo acá de dónde vino esto, fueron vistas del Management Studio que yo estuve también trabajando y como audité todos los select los voy a ver ahí. Pero si observamos bien acá el detalle, acá encontré el update, fíjense, ¿no? Acá está el update de la tabla. Fíjense que está el update. Me dice quién lo hizo al update. Qué update ha ejecutado. ¿No? Cuál fue la instrucción. En qué fecha, obviamente, hicimos ese update. Cuál fue el usuario. Lo que no me está diciendo es qué valor tenía antes y qué valor tiene ahora. ¿Bien? Me está diciendo también desde qué máquina vino, con qué programa lo hizo. Bueno, lo mismo que veíamos en las auditorías a nivel instancia, ahora tenemos un evento a nivel base de datos. Ahora bien, acá tengo también seguramente el select que hemos visto por ahí. Fíjense que acá debe estar el select, acá está. ¿Se acuerdan? Select, asterisco, from clientes, está el select. Ahora, esto está correcto, va a empezar a auditar, como hemos visto, sin ningún problema y nosotros vamos a tener nuestra auditoría para poderla usar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, estamos auditando todo. Estamos auditando todo. Entonces, supongamos que ahora yo lo que quiero hacer es filtrar y que solamente me audite aquellos usuarios que no son la aplicación. ¿Bien? Que no son de la aplicación. Por ejemplo, entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a tener que modificar mi server audit que tengo acá. Este server audit que tengo acá lo vamos a tener que modificar. ¿Qué le vamos a agregar a nuestro server audit? Bueno, una opción de filtro. ¿Cómo funcionan estas opciones de filtro que yo tengo acá? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a agarrar acá en logins y yo supongamos que tengo acá el usuario de Maxi Acoto, el usuario SA y tengo acá un usuario que se llama USR aplicación. ¿Lo ven? Supongamos que yo todo lo que venga con este usuario USR aplicación no lo quiero auditar, quiero que la auditoría lo salte, no lo haga. Bueno, ¿cómo funciona esto de los filtros? En un filtro, acá en un filtro, nosotros podemos poner una condición where, aquí, de los campos que trae el Audit Server. ¿Cuáles son los campos que trae el Audit Server? Bueno, los campos que vemos acá, ¿correcto? Cualquiera de estos campos podemos poner una operación where con cualquiera de esos campos. ¿Cómo lo vamos a hacer para lo que es el usuario? Si nos fijamos, vamos a darlo de vuelta, aquí, si nos fijamos, vamos a encontrar, por ejemplo, fíjense, que de todos los campos que trae el Audit Server, tenemos, por ejemplo, uno que es Session Server Principal Name o Server Principal Name, son distintos. Uno es con quién hizo la sesión y el otro básicamente a nivel servidor, cuál es el server principal. Bueno, supongamos que queremos usar alguno de estos para filtrar. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Vamos a hacer el procedimiento. Yo acá ya tengo un filtro armado. Por ejemplo, vamos a copiarlo
y lo vamos a aplicar en nuestro filtro, digamos, de Server Audit. Voy acá a buscar básicamente el filtro de datos que quiero evitar que me capture. Entonces, por ejemplo, yo acá lo que le estoy diciendo, fíjense, ¿ven? Server principal name distinto a quién. Si quiero poner más de uno, yo estoy poniendo, ¿ven? Where server principal name distinto de esto, and server principal name distinto de esto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer con uno solo. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner en nuestra auditoría a nivel base de datos. ¿Dónde? Acá, en el filtro que ponemos acá. Y vamos a poner ese where que está ahí. ¿Qué usuario vamos a ponerle? Bueno, dijimos que el login se llama USR aplicación. Entonces, venimos acá. Y acá le vamos a poner, dijimos, distinto a USR aplicación. Bien. Vamos a darle a aceptar a esto. Fíjense que me va a dar un error. Esto es correcto. ¿Por qué me va a dar un error? Bueno, justamente porque la auditoría está activa. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a copiarme primero esto. ¿Sí? Lo vamos a pegar por acá. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar, deshabilitar esa auditoría, modificarla de vuelta, ir al filtro, pegarle ese where que teníamos ahí nosotros, ¿sí? Y además de hacer esto, ¿sí? Lo que nos va a decir es, acá me falta un paréntesis, perdón, nos falta un paréntesis, ¿sí? Con ese paréntesis vamos a darle a aceptar y con eso ya debería funcionar. A ver, vamos a ver cuál error nos está dando, ¿sí? Where server principal name distinto así. Esto es así. Where server principal name distinto a, digamos, eso. ¿No? Vamos a sacarle acá el where. Ahí. Vamos a sacarle el where. Ahí está. Sin el where. Ahí está, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué sin el where? Porque básicamente lo va a aplicar de forma automática. O sea, lo que pusimos acá fue directamente el campo distinto. ¿Bien? El where, si hacemos el script de eso, yo lo tenía acá a nivel script, por eso copié el where. O sea, no es necesario copiar el where. Simplemente acá le vamos a poner el nombre del campo. ¿Bien? O los campos distintos a nuestra aplicación. Entonces vamos a agarrar acá, vamos a habilitar nuestra auditoría de vuelta y esto solamente nos debería estar filtrando todos los usuarios que son distintos a, digamos, este que está aquí. Bien, ya hemos visto que, por ejemplo, vamos a entrar ahora, vamos a entrar con un usuario, vamos a hacer una nueva consulta, acá con el SA, por ejemplo, vamos a ir acá a nueva query, vamos a copiar ya el código que teníamos acá del select. Bien, vamos acá, vamos a copiar el código del select, vamos a ir a Adventure World y lo que vamos a estar haciendo es corriendo acá como SA este proceso, con lo cual acá sí me debería capturar. Luego me voy a conectar a mi SQL con este USR aplicación que teníamos, vamos a poner la clave. Bien. Y vamos a hacer una prueba como si fuera este usuario. Vamos a agarrar, vamos a poner nueva consulta y también vamos a pegar acá nuestro Adventure World. Vamos a ejecutarlo a esto. Bien, acá estamos, ven, con USR aplicación. Vamos a ejecutar el select. Vamos a hacer un update. Teníamos por acá, creo que el update también lo teníamos, así que vamos a copiar el update y lo vamos a hacer. Bien. Y vamos a ver qué pasó con nuestra auditoría. ¿Ok? ¿Qué pasó con nuestra auditoría? Bueno, lo que vamos a observar en esta auditoría de base de datos es que, fíjense, tengo, por un lado, un select a la tabla, que ¿quién lo hizo? Este select. Este select lo hizo el usuario SA. Y es correcto, porque el SA sí lo auditó. Pero no tengo ni el select ni el update que hizo mi usuario de aplicación. No están acá auditados. ¿Por qué? Porque dije justamente que los excluya, que para esos usuarios no haya auditoría. Y este es un mecanismo bastante común de utilizar, ya que no tiene mucho sentido auditar todas las operaciones que suceden en nuestra base de datos. A veces lo que queremos auditar justamente son los usuarios que están accediendo por fuera de la aplicación, no importa cuál,
y que estén, por ejemplo, haciendo un update, un delete, un insert. Obviamente que si queremos auditar todo, no pondremos el filtro. Pero imagínense también si tienen, por ejemplo, un shop de SQL, un trabajo de SQL que está haciendo un proceso sobre la tabla, también va a ser auditado. Entonces quizás también quisiera excluirlo a los usuarios nativos de SQL que corren shop. Bueno, también podría servirme para eso. Es una ventaja que tienen los server audit donde yo puedo especificar filtros de cosas que no quiero auditar. Pero fíjense que auditar a nivel base de datos es tan sencillo como lo hemos hecho a nivel instancia. Obviamente que con otros eventos, el filtro también lo podía haber puesto a cualquier server audit, no a los que son solamente de base de datos. Esto aplica a cualquiera. En los de instancia quizás tenga menos sentido técnicamente hacerlo, porque acá sí me gustaría auditar a todos. Pero dentro de una base de datos, si yo no pongo un filtro como yo les mostré ahí, lo que les va a pasar es que van a tener un montón de eventos y la mayoría de esos eventos son de la propia aplicación y no tanto así como usuarios externos a la misma que estén accediendo a nuestra base de datos.